Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Comunicate con nosotros 4325-1220 5254-2353. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. Fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. I managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs, finally see what it means to be living. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. We leave tonight or live and die this way. So remember when we're driving in your car. Speeding so fast I felt like I was drunk. City lights lay down before us, and your arm felt nice right around my shoulders. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. My old man's got a problem. Live with a bottle, that's the way it is. He said his body's too old for working. His body's too young to look like his. And my mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. So remember when we're driving in your car. Speeding so fast it felt like I was young. City lights lay down before us, and your arm felt nice right around my shoulders. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, I could be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. We leave tonight or live and die this way. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Tell you the way I'm feeling. Anyone who
explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Too many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You never know how much you hurt me. Stay, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. I wanna fall from the stars straight into your arms. I feel you, I hope you comprehend. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. I've been wandering around the house all night, wondering what the hell to do. Yeah, I'm trying to concentrate, but all I can think of is you. Well, the phone don't ring 'cause my friends ain't home. I'm tired of being all alone. Got the TV on 'cause the radio's playing songs that remind me of you. Baby, when you're gone, I realize I'm in love. Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos una nueva edición de Café, Finanzas y Reflexiones. No quería salir al aire, doctor Corrado, usted. No estoy de huelga, Estaba de huelga y hubo que convencerlo de que salga al aire. plegándome a los cortes que hay en la 9 de julio, así que le avisamos a los señores oyentes que en la 9 de julio, desde la autopista Ilia, está embotellada la salida del Libertador y también la salida directa a lo que sería Cerrito, está totalmente embotellado. Entonces el que tenga que salir por ahí, que salga con 2 horas de anticipación. Bueno, por ahí los oyentes llegan tarde a escuchar también. Esperemos que lleguen tarde o por lo menos prendan la radio del auto, cosa que les va a venir bien. Les recordamos los números de teléfono: 4325 1220 y el WhatsApp 3037 6828. Contestador 5254 2353. Bueno, en la pequeña reflexión que vamos a hacer, vamos a decir algo, ¿no? Los gobiernos del mundo se mueven de un lado al otro. El Papa Francisco intervino personalmente en el tema de elegir quién presidirá el episcopado. En este caso lo hace el obispo de San Isidro, que es el presidente de Cáritas, muy afín a las políticas de Francisco. Es decir, que el lenguaje vaticano, el paso al costado de Poli, significa una advertencia del Papa. Es alguna forma de querer manejar mejor la política con la Argentina, especialmente en el tema de Cáritas y en el del episcopado, que tiene gran influencia
en todo lo que es social, ¿no? Cáritas hace gran trabajo en los comedores, gran trabajo en los colegios, no solo en los colegios religiosos, sino en los demás colegios hace un gran trabajo, muchos de los cuales, digamos, los profesionales van y donan, digamos, horas para dar clases gratis sobre los temas de su especialidad. En ese caso es eso. Por otro lado, se intensificaron las pruebas de aprender del 2017, hubo 1 millón de alumnos dando examen, los resultados se van a tener en marzo, hubo resistencia por parte de los docentes, pero en definitiva hubo ese 1 millón de pruebas que son las que van a decir cómo está el nivel de la educación argentina, que el otro día el doctor Sablos, en un artículo en el Cronista Comercial, lo tocó, tuvo la amabilidad de mandarlos, y digamos me tomé el atrevimiento de querer completarlo, porque él hablaba de la excelencia del aprendizaje, y yo digo, bueno, pero también hay que tener en cuenta que los chicos cuando llegan al colegio llegan desnutridos. Entonces a lo mejor resucitar un poco del tema que hablábamos antes, las escuelas huertas, es una forma que aprendan un oficio, se alimenten bien y lleguen preparados para los niveles superiores, ¿no? Porque si en los niveles inferiores no pueden aprender porque, digamos, están débiles, es un tema importante. Por otro lado, noto que las democracias de América y del mundo occidental están debilitadas, ¿sí? Y basta para eso lo que yo hablaba ayer con el doctor Da Pena cuando hablábamos de las películas El Informante y Norman, donde habla, digamos, en una de gran influencia de los servicios de inteligencia que dice perduran a través de los gobiernos, es decir, pasan por arriba de los gobiernos, y por otro lado, la poca ética de los políticos que terminan con el personaje, no le cuento cómo termina la película, pero terminan, digamos, como el capitán del Graf Spee. Por lo cual, ¿qué le decimos a los señores oyentes? Bueno, que vean todo esto y con ese tema de que van viendo cómo se alimenta la gente, los cortes que hay en la ciudad, que hoy ha ocasionado estos cortes, ocasionan graves pérdidas, digamos, de dinero, porque uno deja de producir en ese tiempo, y en ese tiempo que vos dejás de producir esos minutos, que tú decís, bueno, yo llego media hora tarde, sí, pero son la media hora tarde de 2 millones de personas, no es media hora tarde de uno de nosotros, son 2 millones o 2 millones y pico de personas, porque no te olvides que el tiempo que vos te movés en la ciudad es muy rápido, vas a una reunión y es rápida, todo es rápido, no la asiste, y bueno, son tiempos. Se pierde mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Muchísimo tiempo, no solamente en el tráfico, sino también en las dependencias oficiales. Vos has ido a la FIP, has ido a tribunales, has ido a diferentes reparticiones y como que todos los trámites son complejos y llevan tiempo, y traer este papel, llevar, esperar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vos sabés que, por ejemplo, el trabajo de las presentaciones, que donde vos haces petitorios a las autoridades, sí, a los efectos de obtener después alguna resolución o no, digamos que para nosotros antes había un ministerio, el de Economía, ¿no? Con lo cual hacíamos un solo trámite. Claro. Bueno, ahora tenemos 2 ministerios, porque cada uno dice que es responsable de ese trámite, es él. Ah, se la atribuyen a la responsabilidad. No es que le descargan la responsabilidad al otro. No, dice este trámite es mío, y el otro dice este trámite es mío. Pero son temas vinculados a los aspectos impositivos. Claro, ¿Pero no debería ser Hacienda entonces? Debería ser Hacienda, pero sí, bueno, para el empleado son 2, para el jefe de los empleados son 2. Cada uno dice que es su ministerio es responsable. ¿Vos qué haces para proteger a tu cliente? Lo presentás en los 2 lados. Por las dudas, claro, para que no por te las digan. dudas, por Por lo cual duplicás el trabajo. Sí, y Pero no tenés duplicado los honorarios. No solo no tenés duplicado los honorarios, sino que el que lleva, digamos, el expediente a presentar hace doble cola y hace doble tiempo, con claro, lo cual le duplica el costo, digamos, no solo al estudio nuestro, a cualquier estudio le duplica el costo. Sí, no, lo mismo hemos hablado en otras oportunidades, Sí. todo el sistema este de agentes de retenciones, percepciones y pago a cuenta, en la cual el Estado le traslada la carga y la responsabilidad administrativa Al de administrar particular. impuestos a las empresas, Sí, que sí, tienen que al actuar como particular. agentes de Sí, retención, de percepción, de pago a cuenta y con responsabilidad penal, y no reciben nada a cambio, ¿no? Y no recibe nada de cambio. Pero en particular, da pena lo que yo pienso, eso es una opinión personal. Buenos Aires no está organizada adecuadamente en el tema Volvés del al tráfico. movimiento de tráfico, Sí. porque tiene una ventaja
nada despreciable en comparación con otras metrópolis, y que es una ciudad pequeña, que en realidad vivimos acá 2.700.000 personas, no llegamos a 3 millones. Y no nos conocemos todos. Sí, no te digo que sea un pueblo chico, pero le da una inmensa ventaja, por más que tiene un importante conurbano. La gente del conurbano no entra a capital, como se dice, tan intensamente, se queda en el conurbano, en sus pueblos de referencia, en su ciudad de referencia. Está mal organizada, tendría que tener teóricamente el espacio es suficiente para este volumen de movimiento. Es evidente que, como dice Eduardo, hoy tuvimos un atascamiento, pero evidentemente los atascamientos están, pero en gran medida por un criterio, me parece, bastante desorganizado. ¿Pero por qué? ¿Cuáles aspectos colaborarían con la organización desde tu punto de vista? El acceso de vehículos particulares, de alguna manera... Tiene que estar limitado. Tiene que estar ordenado, si querés, o sea, o por número de chapa, o por lo que fuere, ¿no es cierto? Cualquier método que lleve a que no se produzca esta entrada fuera de control. Pero de alguna forma vos fíjate que el mercado ajusta de una u otra manera, porque en definitiva, si vos permitís el ingreso irrestricto de automóviles, es decir, suponte... Sí. Porque ¿cuál sería una alternativa? Ponés un impuesto, suponte, ¿no? Como un peaje para entrar a Buenos Aires, que es lo mismo que poner las chapas. Algún costo ponés, pero si no ponés ningún costo, el costo lo terminás teniendo lo mismo, porque hay atascamiento de autos. O sea que de una u otra manera terminás teniendo un costo. Sí, no, indudablemente. Y obras de infraestructuras que indudablemente en algún momento se mencionaron, como por ejemplo la expropiación de edificios en determinados lugares de la ciudad para hacer estacionamientos públicos. Y digamos, pero vos decís, pero deberían ser en las afueras de Buenos Aires. Porque, en las afueras. Claro, porque si lo haces adentro vienen... Es decir, el problema de que haya estacionamientos en el centro es que vienen todos en auto, ¿no? Claro, dándole una comodidad a la gente para que pueda dejar el auto efectivamente. Sí. No, y mejorar el sistema de sexo. Yo creo que en ese sentido se ha trabajado muchísimo y bien con el Metrobús, que ha facilitado fenomenal. El darle prioridad al transporte público, yo creo que es una política de Estado que ha funcionado bastante bien y que debería seguir acentuándose. Pero la gente debería utilizar más los diferentes mecanismos de transporte público, ¿no? El transporte público, porque además... Bicicletas... Exacto, sí. El tema de las motos, a mí me llama la atención el tema de las motos. Hay que cambiarle la mente a la gente, porque seguimos siendo una comunidad de una persona por auto. Sí. Es decir, esto es algo que... No, pero inclusive, mira, pasa mucho acá, vos imagínate cómo pasa en el interior. En algunas ciudades del interior, agarrás el auto para hacer 2 cuadras. Efectivamente. Claro. En serio, vos te vas a algunas ciudades del interior de Buenos Aires o del interior del país y la gente hace 3 cuadras en auto, no le entra en la cabeza hacerla caminando las 3 cuadras, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que cambiarla. Costumbre, ¿no? Sí. Es el cambio de mentalidad que dice Ricardo, ¿no? El hecho de que es difícil cuando vos te moviste en auto siempre salir del auto y empezar a utilizar un mecanismo alternativo. Claro, y digamos, pasar a aprovechar la nada despreciable realidad de que no llegan a vivir 3 millones de personas en Buenos Aires, con lo cual el espacio es suficiente, o sea, el tamaño de la ciudad... Pero sumale otra cosa, sumale que el transporte público está subsidiado. Encima deberías tener más, o sea, la gente debería utilizar más todavía el transporte público, porque está todo subsidiado. Hablando de eso, ayer me acordaba de vos, Eduardo, porque estaba esperando el 140. Que sabés de quién es, ¿no? Sí. Es de Independiente. Es de Plaza, del Grupo Plaza, ¿no? Y tú, 20 minutos que no venía el 140 y me enteré que estaban de paro. El 140. Estaban de paro todas las de Plaza. Todas las de Plaza, sí. Pero nadie te avisa, ese es el problema, que nadie te avisa, te quedás esperando ahí el colectivo y nadie te avisa. Hasta que vino alguien, suerte que era la terminal de Madero, ¿viste? Hay una terminal ahí en Madero. Sí, acá. Entonces vino alguien después de 25 minutos que le dijo, no esperen la 140 que está de paro. Bueno, pero alguien que nos avise algo, ¿viste? Sí. Porque ese es el problema. Yo creo que es decir, suponte que tenés caos. Es organizativo. Pero supone que tenés caos. Avisá. Claro. De una forma que se generen mecanismos de aviso. Bueno, el Waze trabaja de manera bastante activa, pero el Waze te avisa con respecto al tráfico y al auto, no con respecto a los mecanismos de transporte público, ¿no? Sí. Entonces te quedaste esperando un 140 media hora y... No, y se ha hecho obra de infraestructura que se desaprovecha. Lo que vos señalás es real. El Metrobús te lleva a distancias muy considerables en 15 minutos, en distintos lugares, hacia el norte, hacia el sur. Y los subtes, ha crecido la red de subtes, como pudimos, llegamos a los cañonazos con demora, pero hoy la red de subte ha crecido, el sur se vinculó con el H. Todo eso es algo que cuando vos subís a la superficie sentís que se está evaporando, que no se aprovecha esa ventaja. Sí, pero imagínate cómo mejoró también el subte. Pues yo lo he tomado, utilizo bicicleta, pero cuando he
tenido que tomar el subte, tiene aire acondicionado. Sí. ¿Vos sabés lo que era tomarse el subte hace 5, 6, 7 años, un día de verano? Sí. Tipo 9 de la mañana, 8 de la mañana, claro. O peor aún, en invierno, porque en invierno, ¿cuál es la particularidad? Que todo el mundo sale a la calle y se abriga un montón, pero cuando entras al subte, empezás a transpirar como condenado, porque son todas personas, todas son estufitas de 36 grados, porque la temperatura que uno tiene es 36 grados. Entonces, tenés una estufita de 36 grados dentro del subte y vos estás con el sobre todo. ¿Sabés cómo he sufrido tomando y también cuando venía lleno, vos lo tomás al en Agüero, ¿viste? Y de repente se abre la puerta y nos miramos porque no se puede entrar. ¿Viste? Porque está tan repleto de gente que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludás y sigue el subte. Claro, es cierto. Ese es un riesgo normal en la hora pico que uno puede absorber. Pero ahora ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Eso el aire acondicionado en las estaciones, sí, esto ayudó inmensamente a la espera del subte. Sí, sí, sí. Es decir, en ese sentido, lo que vos decías, mira, es real que hay una cantidad de aporte que requirió un inmenso capital, además de una gestión muy importante, pero que en este momento se evapora por un problema de desorganización que inclusive la misma gente, funcionarios que fueron capaces en otros años de hacer eso, hoy como que está fuera de control el orden. No le echemos la culpa únicamente a los cortes por protesta o por paro, porque hoy no había un tema de paro. No, sí hay, hoy había movilidad, creo que había pero algo. Cortan ahora, algunas de las calles principales la cortan, por eso hay una gran movilización de policía y bomberos. ¿Pero por qué había? La verdad es que creo que hay un corte ahora por el tema del Congreso. Por eso, sí hay un corte calle. En las 16 horas por Congreso, entonces a eso es lo que había, eso lo aumenta la cantidad de efectivos. Y porque ahora policiales. empieza noviembre y diciembre, empieza a recalentarse un poquito el ambiente, viste que siempre diciembre es un mes, de alguna manera que se anuncia, aunque por suerte en los años anteriores se ha venido aquietando, que no debería, pero siempre ha sido un mes emblemático desde ese punto de vista, ¿no? Cuando empieza a haber calor, empieza a haber fastidio, empieza a haber reclamos. Y en realidad que diciembre, en este año para los que trabajamos, diciembre corta el... Bueno, dice para los que trabajamos, me imagino que se refiere a nosotros dos, ¿no? Sí, claro, yo no quedé excluido. Alguien quedó excluido con ese comentario. Claro. Aramo, dijo el mosquito, ¿no? Claro. Pero en realidad el 21 de diciembre queda, digamos, trunco diciembre, porque viene el tema de Navidad y Año Nuevo, si son feriados que llegan al lunes, o sea, es muy difícil que en los días, digamos, intermedios haya gran movimiento. Prácticamente el 21 de diciembre terminó el año, digamos. No, el año termina el 8 de diciembre. Porque hay feriado, ¿no? El 8 de diciembre es feriado, pero ya a esa altura empiezan todos a relajarse, bajan la guardia. Un poco hay una actitud de relajo y bueno. Y empieza la fiesta de fin de año. ¿No? Hablando de eso, ¿hay una fiesta de fin de año acá en esta radio o no? ¿Estamos invitados o no? Mirá, yo pienso que sí. Yo creo que nos va a llegar. Mira, ahí se ríe el operador. Los dueños de la radio. El operador se está riendo. ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Acá con la cabeza. Y no se dice que no sabe. Los dueños de la radio harán el tradicional festejo. Y otra cosa, ¿estamos nominados o no para el Martín Fierro nosotros? Indudablemente, estamos nominados. Como Icardi. Somos la terna con más posibilidades. Claro. Somos la terna con más posibilidades. No quiero preguntar en qué categoría. Bueno, las ternas de los Martín Fierros habría que revisarlas de vez en cuando. Bueno. El Martín Fierro, como también las entregas del Oscar, es un tema a independizar, digamos, medios para volver a instituir premios. Es que te das cuenta que todo el mundo está politizado en Argentina, todo el mundo persigue un tipo de intereses y es poca gente, la gente que hace las cosas de manera desinteresada, ¿no? En los años 80 se planteó en los programas de cable, y como los programas de cable nunca ganaban ningún premio, los cables de ese momento... Bueno, pero el cable está bien que no gane ningún premio si no lo veía nadie el cable. Ahora se ve un poco más, digamos, pero... Bueno, y en ese entonces el cable instituyó sus propios... Porque había varios cables, ojo. Estaba Cablevisión, Cable Mundo, Multimedia... Había una serie de cables. Sí, entonces decidió instituir el propio premio, dado la exclusión. Con respecto a cuántos televidentes tenía, era que, por ejemplo, el programa que más televidentes tenía en ese momento era Neusta Mariano Grondona, en la década del 80. Sí, efectivamente. En aire. Pero ¿qué pasaba en cable? En cable, cuando vos sacabas un programa en cable, salía por 1000 y pico de canales juntos. Entonces había un cálculo que a 2000 personas que te veían por pueblo igualaba la cantidad de televidentes que tenías con uno de aire. Diversificado, no diversificado. Neusta y Grondona lo tenían, digamos, mayoritariamente en la capital
poco en el Gran Buenos Aires, porque tampoco había gran expansión de los country en ese momento. Sí. Y en cambio el otro era mucho más masificado, pues llegaba a todos los pueblos del interior, a todas las ciudades del interior. Son temas que modificaron la forma de ver los multimedios, digamos, y la forma de hacer también, digamos, hay que decir en honor a la verdad, y ya que Neustadt ya no está acá, podemos decirlo, cuando él se manda la corajeada de llevar el estudio a Puerto Madero, le da un valor a las tierras de Puerto Madero que hasta ese momento nadie se atrevía a llevar un estudio a las puertas a Puerto Madero, ni un estudio de televisión. Fue una corajeada, porque a ver, si te salía mal, te comías todas las cachetadas porque te había salido mal. Sí, indudablemente. Quizás esas cachetadas son las que te hagan reflexionar y nos tomamos un minutito con música. ECO informa desde Casa de Gobierno. Luis San Martín. Importante actividad desarrolló hoy en la ciudad de Nueva York el presidente argentino Mauricio Macri, fundamentalmente en encuentros con distintos CEOs de diversas empresas, tal cual lo viene haciendo en los últimos 2 días. La búsqueda de inversiones es uno de los puntos fundamentales de esta visita a la ciudad de Nueva York. Por otra parte, se supo que en horas del mediodía de Nueva York va a recibir a los periodistas argentinos que lo acompañaron en este viaje, con quienes seguramente realizará un balance de todo lo acordado y de todo lo realizado con las distintas empresas en esta ciudad. Desde Buenos Aires, para Ecomedios, informó Luis San Martín. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad, para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. De 12 a 14, café,
Finanzas y Reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones, en un día que Buenos Aires está difícil de navegar, digamos. Es un día difícil para el tránsito, sí. Por otro lado, hay una puja por la amenaza de la estabilidad en el Líbano. El Medio Oriente es característico esto. Dice, y Arabia Saudita acusa a Irán de acto de guerra y escala por la lucha en el control regional. Yo había leído algo también de Arabia Saudita con el Líbano. Ah, sí. Bueno, acá está, dice, la puja de amenaza acusa a Rai de haber forzado la renuncia del primer ministro, es decir, acusa a Arabia directamente. Dice, Arabia Saudita está en una campaña de aplastamiento de la corrupción, velozmente el hotel fue convertido en la prisión más lujosa del mundo. El hotel estaba todo revestido en oro. Eso es uno de los grandes temas. Por otro lado, presionó para la renuncia del primer ministro libanés. Sí. También debemos aplicar ese criterio que en la década del 60 en el mundo de las auditorías era un criterio de análisis que se tenía muy en cuenta, que es la transferibilidad de métodos y conceptos. Hay un tema cultural en Arabia, en el mundo árabe, respecto de lo que es o no es el lujo. Digamos, elementos como el oro es un elemento habitual en esa cultura, que no lo es prácticamente en ninguna de las culturas de Occidente. Pero, digamos, eso solo no nos marca, es como que convertimos en prensa amarilla una información seria, posiblemente de lucha contra la corrupción en Arabia, que siempre es bienvenida, pero en definitiva hay que también hacer una transferibilidad de culturalmente esos elementos que significan en Arabia. Digamos, es mucho menos estruendoso que aquí, que en Occidente, pienso yo, ¿no? Sí, por otro lado, mirá vos, una noticia importante, dice el Senado y el oficialismo, dice en el Senado, el oficialismo y el Partido Justicialista avanzan en la reforma del Ministerio Público. Sí. Es decir, en conjunto los dos avanzan. Seguramente tratarán que el fiscal general o el jefe de los fiscales sea alguien de un partido opositor al gobierno. Muy posiblemente. Creo que ese sería, me parece, el camino, ¿no? Eso va. Dice, también el Congreso define una terna para la Defensoría del Pueblo, un tema importante. El que sea renovable ese cargo y no como se pretendió en algún momento en el periodo de Gil Carbó y con una fuerte tendencia política, la permanencia no renovable de la fiscal. Creo que tiene que, al contrario, ser renovable periódicamente. Exacto. Por otro lado, dice, los gobernadores presionan para no perder fondos en el 2018. Esto era lo que hablábamos el otro día de la coparticipación. Y la UIA respaldó las reformas, pero espera que el gobierno realice algunos cambios, porque en realidad el tema de los impuestos, este famoso tema de la reforma impositiva, es decir, reforma algunos impuestos hacia abajo, pero te lo saca vía tasas o vía otros impuestos, o se lo transfiere a los particulares lo que no recauda. Eso es lo que señaló la UIA, digamos, claro, como crítica y además como propuesta a la modificación, ¿no es cierto? Que el bajar la carga, lo que es la carga social, no le signifique, como le está significando en un estudio detallado, que quizás están encareciendo otros impuestos. Pero esto creo que va de la mano con algo que resulta insoslayable e indisimulable. El gobierno está haciendo un poderoso esfuerzo de reforma sin financiamiento para la reforma. Es muy difícil producir una reforma tan profunda en lo impositivo sin poder tener financiado 3 o 4 años de recaudación que se van a modificar. Indudablemente exacto, no va a ser igual que la que tiene hoy el Estado. Y el Estado está tratando de mantener, porque como no tiene el financiamiento, evidentemente mantener la caja, no obstante introducir una modificación profunda de los impuestos. Sería bueno sincerarlo. Bueno, acá lo tenés, ¿no? Dice, el blanqueo laboral incluiría el perdón total de la deuda, pero esto, digamos, para que blanquee personal. En realidad, contame cómo es el tema del blanqueo laboral, ¿de qué se trata? El blanqueo laboral se trata que vos todos los empleados que tengas en negro los pongas en blanco. Y esos empleados que vos tendrías que haber pagado las cargas sociales y los aportes y las retenciones sobre los sueldos, no lo haces. Pero ¿a eso a quién es? Está dirigido a un sector muy
muy pequeño de la sociedad laboral. Son para las pequeñas empresas, porque por ejemplo, si bien las empresas de transporte, por ejemplo, tienen serios problemas de recaudación, es cierto también que tiene legislado cuántos choferes vos tenés que tener por colectivo. Tenés que tener 2,70 por colectivo. O sea, tres choferes tenés que tener. Claro, 200. Es decir, vos tenés 100 colectivos, tenés que tener 270 choferes. Las grandes empresas de otros rubros, por ejemplo, las textiles, que tienen 1.500, 2.000 personas, les es imposible tener personal en blanco y en negro, con lo cual tienen todo en blanco. Esas no lo favorece. A esas no las favorece, pues ya lo tienen en blanco. Con lo cual, lo que habría que... Señor, lo que yo pagué de más, devuélvamelo. Es uno de los grandes temas. ¿Por qué yo voy a blanquear una empresa nueva, blanqueo personal que tengo en negro, tengo 100 personas y lo blanqueo, no pago? Y yo que tenía 2.000 y pagaba, o me tenía que pelear... Sí, pero fíjate que hay un aspecto positivo del blanqueo. Es decir, la vez pasada había publicado un artículo en el cual hicimos el cálculo a sugerencia de un gerente de finanzas de una empresa, en el cual tratabas de ver, porque el lado positivo del blanqueo laboral, es decir, ¿dónde está el problema del blanqueo laboral? ¿Por qué la gente mantiene en negro? Pues si vos te pones a pensar, lo que pagás de cargas sociales, etcétera, es deducible del impuesto a las ganancias. Exacto. Entonces, al ser deducible del impuesto a las ganancias, tenés un escudo, un beneficio impositivo. Y haciendo el cálculo te daba que si blanqueabas una persona, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, salías casi empatado. Es decir, lo que perdías por blanquear, lo ganabas por poder deducirlo del impuesto a las ganancias. Pero hay otros factores que están vinculados a los riesgos, a las contingencias, a los juicios, que hacen que vos trates de no tener empleados en blanco. No es tanto el aporte que tenés que hacer, sino las contingencias que están vinculadas a esos aportes, porque eventualmente después surgen los problemas. Y el otro punto es que hay mucha gente que no hay que hacer una distinción a veces entre que está en blanco o en negro, porque la mayor parte de la gente tiene una parte en blanco y otra en negro. Es decir, o sea, quizás un 70%, un 80% o un 60% del sueldo está en blanco y el resto está en negro. No es que hay una economía negro de gente que está en negro, que lo debe haber, por supuesto, pero mi impresión, al menos de la experiencia que tengo de contacto con, es que hay una parte y una parte. Es decir, como cualquier empresa, no hay empresas que operen en negro totalmente. Todas las empresas tienen... aquellas que evaden tienen una parte en blanco y otra parte eventualmente en negro de alguna manera, que es lo que... Ahora, si vos blanqueases, vos fíjate que si vos blanqueases si vos blanqueases desde el punto de vista laboral empleado, pagarías cargas sociales, porque esa es la idea. Además tendrías un grossing up, porque el empleado está recibiendo 100. Si vos le pasás a pagar 100 al empleado, el empleado no va a recibir 100. Es decir, el empleado recibe 100 en negro. Suponte que vos le haces, lo blanqueás. Al empleado no le podés decir, bueno, ahora tenés 100, te pago 80, porque 20 te lo tengo que deducir de los aportes. Lo que tenés que hacerle un grossing up. O sea, tenés que hacerte cargo vos de los aportes del empleado, con lo cual hay una suba de sueldo nominal. Porque, muy significativa. Sí, porque pasás de 100 a 120 a 130 para que al empleado le quede empatado el sueldo neto de bolsillo. Porque nuevamente, lo que está en negro, pero lo que está en blanco, si lo querés blanquear, tenés que hacer el grossing up. Y aparte empezás a pagar cargas sociales. La buena noticia es que todo eso es deducible del impuesto a las ganancias, lo cual te genera un beneficio impositivo. Cuando haces los números generales, depende la actividad, porque hay algunas con más, pero salís casi empatado. El problema son las contingencias que tenés laborales, el problema son los aspectos vinculados a juicios, indemnizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, si blanqueaste, protegés de que te reclamen cuando despedís lo que pagaste en negro, si vos tenés todo blanco. Ese es uno de los grandes temas en los juicios laborales, sí. Que te reclaman lo que está en negro. En esto que vos comentaste, Eduardo, que comentaste antes, vinculado con el tema de que también le devuelvan lo que pagó de más, claro. Ahí es sustancial contar o no contar con financiamiento de parte del gobierno, claro, para la gran transformación. Porque si contás con financiamiento y producís un reintegro cash rápido de esos aportes que más un empresario realizó, creás una movilización hacia el blanqueo muy importante. Si no, es más lenta. Es como dice Da Pena, por la persuasión de cada empresario que empata y que no va a perder tanto y es más lento, es mucho más lento. Y inclusive desalienta, no termina de estimular por de pronto. Entonces el financiamiento es muy importante y Macri se encontró cuando lo fue a buscar al exterior,
en el primer año de gobierno, con una negativa rotunda de invertir en función de una falta de transparencia, de certeza política, que por lo que podemos ver en los diarios, en los titulares de hoy, en los diarios especializados, se sigue manteniendo, porque en Estados Unidos le pidieron que tuviera mayor estabilidad, garantizara mayor estabilidad en el largo plazo, ¿no? Para las inversiones. Exacto. Esto es un poco quizás exagerando, pero no tanto, ¿no es cierto? Si alguien que está haciendo la plancha en alta mar para que le traigan agua potable, que pasen al lado y le diga, bueno, cuando me demuestre que estás un año más haciendo la plancha en alta mar, te voy a traer el agua potable. Es decir, hasta qué punto ese insumo crítico para los estados, en este caso para la Argentina, de la inversión externa, lo vamos a poder seguir esperando sin consecuencias muy complicantes, no para el gobierno de Macri, para cualquier gobierno, digamos. Por otro lado, dice hace un tiempo que en España soy un autor antisistema. Esto lo hice, es un diálogo con Mudena Grande sobre su nueva novela Los pacientes del doctor García. Es la cuarta parte, el episodio de una guerra interminable, se ocupa de la red de los que se fugaron de Alemania luego de la guerra, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Por otro lado, empieza a aparecer gran presencia de actores, a vos que te gusta Netflix, empieza a aparecer gran cantidad de actores argentinos en la serie de Netflix. Eso es una fuente externa de trabajo que tienen hoy los actores argentinos, bastante maltrechos en cuanto a sus salarios, ¿no? O a los precios que cobran. Generalmente, viste, los chicos que hacen... ¿Por quién está maltrecho? A ver. Y todos los chicos que tienen vocación teatral y hacen teatro del under, cobran entradas muy baratas, apenas les alcanza. Pero por ejemplo, ir al teatro es caro en Argentina. Sí, en el teatro de que la calle Corrientes. Pero el teatro under, digamos, es muy barato y alcanza para hacerlo un viernes o un sábado o un domingo. Comparten salas. En la paginita de economía, noticiaseconomía.com.ar, te hago la prensa, dice cuáles son las obras que están en cartel, con los cuales pueden pedir vía mail y se las vamos a regalar. ¿Vos querés cambiar el auto? No. No, bueno, entonces no te voy a dar ningún auto chino. Pues si querés digo que sí. No, dice los autos chinos, se ríen del INDEX porque suben menos del 10%, los nacionales el 20%. El Bitcoin te lo dejo para vos. ¿Estamos en hora de mercados? Sí, por supuesto, si querés. Muy bien. Vamos a repasar un poco lo que son los principales mercados. En lo que hace a Asia, ya cerraron dos bolsas, cerró el Hang Seng de Hong Kong y el Nikkei de Japón. El Hang Seng cerró en una leve baja, 0.30% para abajo, y el Nikkei también, 0.10 para abajo. Hoy en general están todos levemente todos los mercados están para abajo. En lo que hace al DAX alemán, 0.10 para abajo. El único que salió un poco de la norma el día de hoy, que está saliendo de la norma porque todavía está operativo, es el FTSE inglés, 0.21% para arriba. Vamos al CAC francés, 0.32% para abajo, y el IBEX 35, el español, 0.3% para abajo. Nos vamos a Estados Unidos, Dow Jones. El Dow Jones a 0.15% para abajo, 23.522 puntos. La tasa en Estados Unidos, 2.31%, un 0.09% para arriba, también bastante estable. El que sí nos viene sorprendiendo, en cierta forma, es el petróleo. Nosotros lo habíamos empezado a seguir cuando estaba en $42, ahora está en $57.35. Subió un 3% y viene subiendo de manera bastante rauda. Y recordemos que habíamos mencionado cuando estaba en 42, 43 que las expectativas eran alcistas y podía llegar hasta $60. Yo creo que en cierta forma está reaccionando también a esta crisis política que está sucediendo en Medio Oriente. Exactamente esto que hacías referencia. Pero hay algo de alguien que quiere discutir con vos. Dice Rey del Banco Peón, dice que no, que él dice que el petróleo va a estar 40. Vamos a tratar de que lo tenemos en línea. Voy a ver si un par de hoy que venimos con el tema de los. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por la invitación. No, acá está en línea y bueno, estaba haciendo, el doctor Dapena estaba haciendo el comentario de los mercados y justo te engancharon a vos. Claro, así pueden dialogar en cuanto a los precios. Por un lado, estaban diciendo que algunos precios vienen hacia abajo en las bolsas internacionales, hay algunos que vienen zafando
Y el petróleo creo que había subido, ¿no? El petróleo, claro, sí, viene de 40 y algo, acercándose a 60, como decías. Ajá. Tiene que ver mucho la yo crisis. No dije, el doctor da pena dice a 60 y acá yo dije que vos dijiste que estaba a 40, con lo cual traté de armar la controversia. No, cerca de 60 ¿Y cuál es tu impresión de los mercados internacionales hoy? Bueno, lo perdimos, doctor. Apenas hemos perdido a Rey del Banco Piano, que quiere dialogar contigo. Por otro lado, ¿cómo está la tasa de 10 años en Estados Unidos? 2.31%. 2.31%. ¿El Bitcoin? Todavía no lo tengo, después lo buscamos, ¿sí? Sí. Bueno, ahí tenemos ya algunos de los temas importantes que vamos a ir tratando en los mercados. Tenemos ayer, ¿no? La tasa de referencia del Banco Central fue 17,67. Las LEVAC subieron muchísimo, ¿no? Claro. Sí, 28,75. Subió la tasa ayer del Banco Central. Ajá. Bueno, ahí tenemos algunos de los temas importantes con respecto a las tasas. ¿Y el dólar cómo viene? ¿El dólar cerrando, subiendo? A ver un segundo, ya lo vemos. Bueno, el dólar ayer había cerrado para la venta. Había operaciones a 17. El dólar oficial sin cambios y el dólar informal una leve baja, 0.06% para arriba en el día de hoy. Para abajo, perdón. Poquito. Sí. Por otro lado, bueno, tenemos que los mercados se van moviendo, me parece al compás de lo que vos decías de Arabia, ¿no? De lo que pasa en Arabia, se mueven los mercados internacionales. Y por otro lado, esta explosión en Arabia denomino explosión porque era algo que no se pensaba que iba a producirse, de lucha contra la corrupción, comprometiendo a los estados en esa lucha contra la corrupción, creo que es una de las variantes internacionales fuera de programa que se están produciendo y que van a traer alguna consecuencia práctica. Pues son sociedades muy cerradas donde el poder lo manejan muy pocos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, en ese sentido, el poder y el dinero, de alguna manera. Ahí tenemos varios de los temas que van tocando el mundo, ¿no? Arabia, lo que está pasando con el Papa, ahí hemos recuperado la comunicación. Con Rey del Banco Piano. Hemos perdido la comunicación contigo. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Comentanos cuál es tu impresión de los mercados internacionales hoy. Sí, bueno, justo hoy se cumple un año de la elección en Estados Unidos, de Trump. Sí. Después del primer miedo a algo nuevo, desconocido, los mercados siguieron fuerte para arriba. Ya en Estados Unidos van 8 años prácticamente de subas más que fuertes. 120% de la capitalización bursátil sobre el PBI. Hay un 20% más de capitalización bursátil a nivel mundial sobre el PBI mundial. Los mercados están más que exultantes, ¿no? Es el ciclo más largo antes de la gran crisis en Estados Unidos en 1930. ¿Y a qué lo imputás desde tu actividad específica? ¿A qué imputas esta posición en Estados Unidos? Hay una realidad que los balances de las empresas siguen acompañando. El tema de las tasas internacionales tan bajas también ayuda a que el dinero busque nuevas alternativas. Caso emblemático también es el de Bitcoin. Entonces los mercados prefieren estar en empresas que, a ver, un índice que se usa, no es que sea totalmente fiable, pero es uno de los más utilizados, el price earning, está en valores no muy altos, no exagerados. 19 en Estados Unidos, en S&P, 19 años de ganancia. No es una cifra alta, digamos, pero no está mostrando que haya una burbuja. Nuevamente, los balances siguen respondiendo muy bien. Se habla también de una condonación de todas las empresas que tienen dinero en exterior en Estados Unidos, de pagar un impuesto por única vez y poder llevarlo a Estados Unidos, que eso también haría que tengan una ganancia contable y siga estimulando la economía de allá, ¿no? De Estados Unidos. Claro, esto nos hace reflexionar qué importante es en Estados Unidos y en general en los países del primer mundo cómo está dividido
hasta donde se puede, ¿no es cierto? El tema político, que en algún momento cuando sube Trump la resistencia era muy importante a su presencia o a su gobierno o a su tendencia o a sus propuestas, y por otro lado la economía, ¿no es cierto? Que en la medida que business son business y van para adelante, es decir, en la medida que se puede ganar dinero y crecer, se crece aunque haya una disconformidad con el aparato de gobierno en ese momento dentro del mercado. Es muy interesante para nosotros que somos una comunidad, creo, por lo menos una opinión personal, donde lo político nos determina en lo económico en gran medida. Totalmente, sí. Ya está bien separado eso. Eso a pesar de que, bueno, Trump esté en niveles de popularidad muy, muy bajos, mínimos para un presidente en el primer año de mandato, sí. La economía sigue muy pujante. Para el año que viene se especula que puede subir más del 4% todavía. Y esto hace que quizás haya un poco de disponibilidad de dinero, como decís vos, para buscar nuevas alternativas de inversión, pero no estaría beneficiándose concretamente en la Argentina. La presencia de Trump en Estados Unidos en realidad fue bien recibida, pero también le han marcado mayor consenso político y de políticas de largo plazo, ¿no es cierto?, para invertir, como que están pidiendo nuevamente que ratifique su gobierno la posibilidad de llegar al fin de su mandato con cierta estabilidad. ¿Esto cómo lo ves vos en definitiva? ¿Qué te parece que deberíamos hacer para que esto cambiara? Esta opinión que se reiteró en Alemania, se reiteró en Japón en el primer año de gobierno. Sí, bueno, por ejemplo fue el caso de cuando le iban a subir en teoría en junio, el 20 de junio, la nota argentina, que lo pasaban de mercado fronterizo emergente. Unas decisiones por las cuales no se le dio ese upgrade fue justamente que las políticas se tenían que mantener en el tiempo. Claramente estaba la elección de agosto, las PASO y las de octubre, a la vista, con Cristina, que en ese momento empezaba a mejorarse en encuestas. Entonces el mercado le pedía lo que comentabas recién, que la política sea, digamos, más fuerte en ese sentido. Pasó octubre, el gobierno a nivel nacional obtuvo una buena victoria, llegando al 42-43%, muy cerca de una eventual reelección, si se mantienen esos números. Pero igualmente, como el mercado, como comentaban, digamos, va a querer que esa reelección se muestre bien firme, ¿no? Claro, se consolide esta tendencia. Totalmente. Bueno, te agradecemos tu nota, tu palabra y tu opinión, que indudablemente es muy calificada, que viene de un sector muy técnico de nuestro quehacer económico. Te agradecemos mucho, Rey, y apelaremos a vos en cualquier momento. Gracias. Bueno, saludos para todos. Chao, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Eco informa desde Casa de Gobierno. Luis San Martín. Mauricio Macri tiene previsto regresar esta noche a la ciudad de Buenos Aires. El arribo a la Argentina está programado para mañana a las 10:50 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El presidente de la Nación se encontrará con importantes repercusiones acerca de lo que han sido sus dichos, fundamentalmente en el Consul of America, donde se refirió específicamente a la situación judicial vinculada con el caso Nisman, de quien dijo lo asesinaron. Y por otra parte, el presidente habló del populismo, dijo que el populismo es algo que puede ser divertido en un tiempo, pero que seguramente al día siguiente por la mañana genera un fuerte dolor de cabeza y eso hay que resolverlo. Se refería de esta manera a la situación en la República Argentina, por lo tanto entonces repercusiones que seguramente va a tener Mauricio Macri a su arribo a la República Argentina con estos dichos muy fuertes en los Estados Unidos. Desde Buenos Aires, para Ecomedios, informó Luis San Martín. Deportes en Ecomedios. A las 14, fútbol al rojo vivo.
con Franco Di Perna. Te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda. Deportes en Ecomedios. A las 20, Vélez Radio. Vélez Radio. Con Carlos Martino y Diego Guitián. Deportes en Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones, cuando son 13:03, ¿no? Tiempo pasadito, no tenemos la temperatura, no, está caluroso. Me hace ahí, los amigos me hacen señas que se están abanicando del calorcito que tienen afuera. Para mañana hay pronóstico de lluvia, para hoy a la noche también, ¿eh? Por otro lado, volvemos al tema de los autos chinos se ríen del índice, los precios suben menos del 10%, los nacionales el 20%. Son uno de los grandes temas que están presentes. Por otro lado, decíamos que Netflix le daba gran cantidad de trabajo a los actores argentinos. Volvemos a repetir una noticia que nos parece importante, que es la prueba Aprender. Ya respondió el 94% de las escuelas. ¿De qué se trata esa prueba? El prueba es el nivel que tienen los chicos. ¿En qué grado se toma? ¿En qué año? ¿Cómo es? Se toman en el primario y en el secundario. O sea, pero los de todos los grados. No, se ha elegido en un caso, en los de los primarios, 4º grado. Ah, bien. Y en el secundario se tomó evaluación. Ve, acá te dice: en las aulas de 4º grado de nivel primario, estudiantes fueron evaluados en la producción de textos. Es decir, hacer una composición, lo que era de la época de nosotros, una composición. En 6º grado tuvieron que responder preguntas sobre ciencias naturales y sociales. Por su parte, la evaluación para los de 5º y 6º año del secundario se centró en la comprensión del lector. Eso es lo que vos tomás toman en las universidades cuando uno tiene que ingresar, a ver si comprende lo que lee. Sí. Dice, resolución de problemas matemáticos, es un tema importante que los chicos sepan resolver temas matemáticos, y por otro lado la evaluación fue llevada por 92.730 docentes, gran cantidad de docentes participaron. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó: hay una discusión sobre la evaluación que no son con los docentes, sino con los gremios pequeños. Es decir, que debajo de las pruebas estas había una lucha de los gremios. Hoy se está haciendo las pruebas, dicen 31.000 escuelas, y la semana pasada se evaluó a futuros profesores con disposición a enseñar y tuvo una adhesión superior al 90%. Recuerden, esto no está en el artículo, ahora yo les recuerdo algunas cosas. Sí. La Facultad de Filosofía y Letras otorga título de profesor. ¿A quién? A los que se reciben de licenciados en Historia, licenciados en Literatura. ¿Pero son profesores dentro de esas disciplinas solamente? Profesores dentro o sea que para dar una clase de filosofía tenés que ser licenciado en filosofía. Exacto. No los que vienen del Instituto Superior de Profesorado, para la universidad, sino los que vienen de ahí. Bien.
Dice, y por otro lado, por ejemplo, la sociología tiene el mismo sistema. La sociología de la Universidad Nacional tiene el mismo sistema. Vos te recibís de licenciatura en sociología, haces como un posgrado, digamos, y en ese posgrado podés ser profesor. No te olvides que la universidad lo forma para investigar, no para enseñar, sino para investigar. Sí. Después tienen que hacer como una formación docente para esto. ¿Cómo hacen la formación docente? Ya que tenemos dos amigos que son sociólogos que han hecho el profesorado, ¿cómo la hacen la formación? Hacen eso, pero las prácticas empiezan haciéndolos, mira vos, las hacen en el secundario y luego en la universidad. Claro. Es más difícil enseñar en el secundario porque vos estás en un nivel alto en cuanto al lenguaje profesional. Tenés que bajar el lenguaje profesional para hacerles entender a unos chicos que nunca leyeron a Bauman, por ejemplo, o a Yao Cardoso, o a Prebisch, que metió mucho de sociología en sus análisis. Bueno, si no leyeron eso, tienen que bajar el nivel para hacerlo. En la Facultad de Ciencias Económicas recién lo han introducido ahora. Todo eso tiene un encadenamiento, ¿no? Que es, vos tenés que saber bien la base para poder después enseñar. Claro. Ese es uno de los grandes temas que hay. Pero bueno, esto por lo menos lo ponen antecedentes. Suponte que el doctor Da Pena tiene que ver a cómo ingresan los alumnos, ya sabe si los alumnos tienen comprensión de texto o no. Correcto. Aunque las pruebas son anónimas, se evalúa en el conjunto. Claro, la idea no es que... No es ponerle una nota al alumno, es ponerle, digamos, una nota a lo que se aprendió, si los contenidos son razonables y si los profesores han transmitido en forma razonable los mismos contenidos. Claro. Ese es un poco el tema. Sí, sí. No es tan fácil como la gente piensa enseñar. Eso pasa mucho cuando vos te encontrás frente a la clase la primera vez. Antes aprendías a los cachetados a enseñar, porque en realidad era que los estudios te mandaban a enseñar en los colegios secundarios. Entonces aprendías un poco y, digamos, como dominabas en este caso la teoría contable, te era fácil enseñar, digamos, contabilidad en el secundario, pero en realidad no era que habías estudiado pedagogía y didáctica. Igual yo sostengo que tenés que saber bien la base para poder transmitir. Inclusive han avanzado mucho las tecnologías de educación, es decir, el hecho de utilizar un pizarrón y utilizar una tiza, utilizar un marcador ya es algo totalmente obsoleto. O sea que gran parte del desafío, es más, los chicos aprenden a buscar por internet antes de aprender a leer. A mí me asombró que mi hijo tenía 5 años y ya sabía manejar la tablet y veía en YouTube y encontraba los capítulos y no había aprendido a leer todavía porque no estaba en primer grado. Entonces te llama la atención cómo se dan maña para resolver problemas y eso te cambia fenomenalmente. Yo creo que gran parte del desafío que uno tiene a esta altura no es tanto conocer todo, porque ya en eso descansas, sino tener pensamiento crítico. Claro. Para poder diferenciar lo que es correcto y lo que no es correcto, o sea, utilizar el método científico y saber cómo buscar también, saber dónde y cómo buscar, cuáles son las fuentes fiables de información y cuáles son las fuentes que en cierta forma te pueden dar todo esto, lo que se llama la posverdad, el hecho de que ciertas cosas que no son verdad terminan siendo verdad solamente por la mera repetición, ¿no? Sí, efectivamente. Y este esfuerzo de desarrollar el pensamiento crítico va también muy de la mano con una serie de cambios de actitudes que hay que lograr que produzca cada persona para poder producir y aprovechar la tecnología, también un aspecto fantástico que tenemos a disposición, pero que es como que nos sobrepasa en este momento. Sí, es cierto. Te completo los mercados, Eduardo. El Merval, 28.132 puntos, 0.04% para arriba. La acción estrella en el día de hoy es Holcim, 4.04%, y la outperformer, la que está para abajo, es Central Costanera con un menos 2.56%. Por si no quedó claro, para Estados Unidos tenemos una leve baja en el índice Dow Jones, 0.15% para abajo, 23.522 puntos, sigue estacionado alrededor de los 23.500, hace rato que viene lateralizado. No da la impresión de al menos que en Estados Unidos vaya a haber cambios significativos, sobre todo porque está teniendo un gradualismo desde el punto de vista de la política monetaria, lo que ha adoptado lo que se llama el desarme de la hoja de balance. El desarme de la hoja de balance es que la Fed la Fed tiene muchos títulos públicos de Estados Unidos, ¿sí? Ha comprado. Entonces, va a ir dejando que venzan sin renovarlos. Suponte que vos tenés, y a un ritmo más, es decir, en la medida que van venciendo, la Fed, ¿qué hizo? Compró títulos públicos al Estado para inyectar dinero. La cantidad de dinero que inyectó desde el 2008 es fenomenal, multiplicó por 5 la cantidad de dólares en el mundo, ¿no?
pero lo que va a empezar a hacer ahora es empezar a dejar que venzan los títulos. O sea, cuando vence, el Tesoro estadounidense le paga a la Fed, y la Fed no compra con eso nuevo, con lo cual eso de a poquito va a ir reduciendo la cantidad de dinero, y eso a su vez de a poquito iría incrementando las tasas internacionales, sobre todo las tasas en dólares. Por eso uno se refiere a que de a poco, en principio, esperemos que sea de a poco, va a haber un cambio en las condiciones internacionales. Si uno tuviese que utilizar alguna analogía, no sé si vieron la serie de Game of Thrones. ¿No la viste? No. ¿Vos, Eduardo? No. Game of Thrones, famosa. No, pero no la vi, no. Bueno, hay una casa que es la casa Stark, que es la que cada una tiene su lema, ¿no? Y la que es Winter is coming, el invierno se acerca. Yo diría que no a nivel internacional desde el punto de vista financiero y económico, invierno, pero sí un otoño, digamos, ¿no? Uno está saliendo ahora de un periodo que ha sido muy tranquilo, y de alguna forma se irán acomodando las variables a las que han sido los valores históricos. Fíjate que la tasa de los bonos a 10 años en Estados Unidos ha estado en el 4 y pico %. Ahora está en 2.3, que es el dato que acabamos de decir, pero tarde o temprano debería llegar a esos valores. Todo va a depender de la tasa de inflación, de cómo esté evolucionando la tasa de inflación en Estados Unidos. En lo que hace a los granos, tenemos soja, maíz y trigo. La soja para arriba en 0.20%, el maíz para abajo 0.07% y el trigo un poquito más para abajo, menos 0.82%. $362 la soja, $137 el maíz, $157 el trigo. El petróleo, $57 con 35, ya lo mencionamos antes, quizás un poco motivado o motorizado por esta crisis que está sucediéndose entre Arabia Saudita, el Líbano, vos me habías mencionado también Irán, ¿no? Irán menciona, sí. Sí, exactamente. Y Líbano. El oro, 0.53% para abajo, $1.274 con 90 la onza Troy. Y el riesgo país en Argentina también subió, 384, había llegado a 340. Ahí empezás a ver de a poquito que viene, había llegado hasta 340 puntos luego de las elecciones, y de a poquito el riesgo país está subiendo nuevamente en Argentina. 300, sigue siendo bajo con respecto a que, recordemos que llegó a 440 puntos básicos, o sea que había bajado luego de las elecciones como una muestra, pero a partir de ahí ha subido 40 puntos básicos, de 344 a 384 puntos en todo lo que es el espectro de bonos argentinos. Y finalmente el dato que te gusta a vos, el Bitcoin. $7.500 casi. Dice que va a llegar a 8.000. Goldman Sachs sacaba un informe de que podía llegar a 8.000 y se estacionaría por un tiempo alrededor de los 8.000. Piensen que la semana pasada estaba en $6.700. Y piensen que hace 2 semanas estaba en $5.500. O sea que el rally que ha tenido este año ha sido impresionante. Impresionante. El Bitcoin, Y fíjate, apenas desde un punto de vista de inversor de riesgo, el pensamiento de que si bien entrar en el Bitcoin a $5.000 era una inversión importante por Bitcoin, igual ameritó una ganancia fantástica. Pero la ganancia que ha habido, es decir, el punto es, no se pueden tener esas ganancias, salvo tarde o temprano, vos podés encontrarte plata en la calle, lo que no podés es vivir de encontrarte plata en la calle. Esa es, en cierta forma, la analogía que utilizamos siempre en finanzas. 2 noticias desde el punto de vista de la macro. El Banco Central ayer incrementó la tasa en un 1%, en 100 puntos. Es mucho, ¿no? Es bastante, sí, sobre todo de una forma muestra su preocupación por lo que es la inflación. Da la impresión que ha habido un recrudecimiento de la inflación durante estos 2 últimos meses, y con los ajustes de tarifas más claro, es que la nafta, más etcétera, que va a haber ahora en los próximos meses, tarifas y más otros servicios, da la impresión de que podría llegar a tener algún tipo de rebrote inflacionarios. Fíjate que Standard & Poor's ubicó a la Argentina en una lista de los 5 países emergentes más frágiles, y esto es como consecuencia de la dependencia que tiene Argentina del endeudamiento externo. Es decir, que de alguna forma por el momento está muy condicionado, está muy vulnerable a lo que es un cambio en las condiciones de negocios o financieras internacionales. El Banco Central subió la tasa. Lo que en cierta forma es raro es que vos fíjate que el Banco Central viene emitiendo una tasa de aproximadamente 30%, es lo que está subiendo. Acabo de hacer los cálculos, la base monetaria de octubre del año pasado a octubre de este año subió
aproximadamente un 31%, venía subiendo 28, 29%, subió 31% o 30%. Entonces es difícil que vos puedas ubicar la inflación en un dígito si no te sube la demanda de saldos reales. Es decir, si la gente no quiere el dinero, entonces es muy difícil que vos puedas ubicar la inflación en esos valores si estás emitiendo a un nivel del 30%. Cuando se menciona, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que la política del Banco Central es restrictiva desde el punto de vista monetario, no es tan así, porque está emitiendo al 30% anual, es decir, es una tasa de emisión bastante significativa. En realidad yo he visto algunas sugerencias de que lo que debería hacer el Banco Central es dejar de comprar, dejar de adelantarle plata al Tesoro y dejar de comprar dólares del endeudamiento que está llevando adelante el Estado. Lo que pasa que el problema de fondo termina siendo el endeudamiento, y el problema del endeudamiento termina siendo el déficit fiscal. Esta situación no es sostenible en el largo plazo. Se puede sostener en el corto plazo siempre y cuando haya financiamiento, pero te paran en una situación muy vulnerable con respecto a un cambio en las condiciones internacionales, que por el momento da la impresión de que no debiera, pero ahora uno no puede descansar solamente en eso como medida de política monetaria. Es decir, es como si vos fueses, salvando las distancias, que comas o no comas este mes, depende si ganás o no ganás en la ruleta, ¿no? En coincidencia con lo que vos decís, Sturzenegger anunció que la tendencia iba a ser a comprar menos dólares. Y no sé si lo podrá sostener. Lo cual de alguna sostener. manera te ponen en otro problema, que es la apreciación del valor del dólar, la apreciación del tipo de cambio real, y eso de alguna forma te genera un montón de presiones sobre la competitividad. Es decir, si vos, lo lógico sería de que baje el gasto, de que bajen los impuestos, y esto de alguna manera, sin que suba el dólar, te podría llegar a restablecer algunos aspectos de competitividad. Es decir, pero para eso tiene que bajar el gasto, que es la gran asignatura pendiente. Y el gran problema del gasto es que gran parte del gasto se te va en gasto en gente, entre los jubilados, entre los planes sociales, entre los seguros de desempleo. Por otro lado tenés un gran gasto en subsidios también. Somos una población no tan numerosa como para tener un volumen tan numeroso de jubilados. Esto tiene mucho. Pero gran parte de esos, al menos de los especialistas que siguen el tema previsional, el sistema previsional no da en el largo plazo, el sistema previsional argentino. Y el segundo punto es que ha habido una gran incorporación de jubilados durante la anterior administración, que de algún lado tiene que salir dinero para pagar eso. Es decir, eso es lo que a veces es difícil de entender desde el punto de vista de la política, que en todas las circunstancias tenés una restricción de presupuesto. ¿Qué significa la restricción de presupuesto? Que si no hay plata, no hay plata. Es decir, la plata, entonces ahí es donde viene la natural tendencia, bueno, si no hay plata la imprimimos. Bueno, pero ahí es donde viene la inflación. Claro, el problema es que termina habiendo inflación como consecuencia de esa impresión de dinero. Y lo que da la impresión también es que existe una cierta sensación de inercia inflacionaria, en el sentido de que la gente no piensa que la inflación vaya a bajar, con lo cual se siguen subiendo los precios, es decir, para eso tendría que haber una posición un poco más dura, no tanto de la suba de tasas, sino de bajar el ritmo de emisión de dinero. ¿Y vos pensás que la gente está en una actitud como resistente a tomar dinero? Lo que me da la impresión es que la gente, la gente, depende de la tasa. Todo depende de la tasa. Y vos fíjate que se han eliminado muchísimo, yo creo que como una consecuencia postelectoral, había una gran parte de créditos productivos para la inversión productiva o créditos productivos que ahora se han eliminado. Y ahora las tasas a las cuales se están otorgando créditos a las empresas es al 29 o al 28%, inclusive a 5 años. Pero si vos te quedás en una tasa del 29% a 5 años, obviamente que dentro quizás de 3 años o dentro de 2 años, la tasa sea dentro de 3 años del 10% de inflación, con lo cual te terminás pagando una tasa del 29% cuando la inflación es del 10%, y no hay ningún negocio que pueda resistir esas tasas, No, por supuesto. Vos fíjate que con respecto a lo que vos decías del tema previsional de los especialistas, para no meternos en el tema argentino, cuando el presidente de Brasil ayer dijo que la reforma previsional puede caerse porque no es sustentable en Brasil también, y deprimió el mercado, la bolsa de San Pablo, dice, en ese momento se desplomó un 2,50 y pico. Entonces ahí te está diciendo qué es lo que está pasando. Sí, tampoco resulta tan fácil, ¿no es cierto? En Brasil hacer la reforma tan sostenible, la reforma. Y acá tenés un tema que viene de la especialidad de José, dice, los inversores consideran esto de la caída de la reforma
consideran clave para el equilibrio fiscal, pero requiere mayorías parlamentarias muy exigentes, con lo cual tampoco le es fácil imponerlo, digamos, desde el punto de vista de los diputados y senadores del Brasil. Mira, 2 puntos que están vinculados al tema profesional. La vez pasada tuve oportunidad de participar de un seminario, de un simposio en la Universidad Nacional de La Plata. Sí, me invitaron. Y con eso me puse a investigar un poquito más, ¿sí? Vos sabés que los primeros sistemas provisionales venían dados por el Imperio Romano, es decir, a los que habían, que era un sistema, a los soldados, una vez que se retiraban, les daban una tierra, un terreno, un lugar donde establecerse, ¿sí? Para una quintita. Exactamente, pero el sistema provisional tal como lo conocemos surgió en principio, de nuevo alguien me podrá sacar el error, pero al menos de lo que estuve revisando, en la Alemania de von Bismarck, ¿sí? En la primera Alemania. En la del fines del siglo XIX, ¿sí? Y si, de nuevo, si las fuentes estas que consulté no están mal, la edad previsional, o sea, la edad para retirarse en el sistema ese, que estamos hablando de hace 110, 120, 130 años, era 65 años. Y vos te ponés a pensar, no ha cambiado la época, la edad de retiro, y sin embargo la expectativa de vida ha subido en 10, 12, 13 años. Con lo cual los sistemas previsionales no dan. Ese es un punto. Y otro punto, la mayor parte, los sistemas provisionales, los fondos de pensión a nivel internacional, la inversión típica que realizan es en acciones. O sea, en acciones de empresas, porque son una inversión de largo plazo. Vos sabés que en el largo plazo le terminan por el equity premium, le terminan ganando a los bonos. Entonces, en el largo plazo terminan siendo un 50% de los fondos invertidos de pensión están en acciones, ¿sí? Cuando en Argentina es al revés, están invertidos en bonos. Gran parte de lo que es el sistema, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está invertido en bonos del gobierno. Y mucha gente tiene bonos del gobierno también como ahorro privado para su jubilación. Con lo cual, no es solamente reformar el sistema provisional en cuanto a edades, en cuanto a aporte, en cuanto a requisitos, sino también a poder otorgarle a los ahorristas los mecanismos, o sea, los instrumentos de ahorro que son típicos en cualquier lugar del mundo, como pueden ser nuevamente las acciones, que en Argentina están muy poco desarrolladas y casi no tienen espacio. Y la gente en general no lo comprende el tema de las acciones, le parece una inversión de riesgo. Que lo son, en un mercado pequeño terminan siendo una inversión de riesgo. Lo que vos necesitas es profundidad de mercado, pero para eso necesitas bajar los costos, es decir, hay una serie de variables que quizá la nueva ley de mercado de capitales termine contribuyendo en ese sentido. Pues fíjate que una buena noticia que aparece hoy en el diario del ámbito financiero es que se podrá deducir del impuesto a las ganancias las inversiones que se realicen en emprendimientos. Y en ese sentido, el Ministerio de Producción reglamentó el artículo 7 de la Ley de Emprendedores, que permite que los inversores en emprendedores puedan descontar entre el 75 y el 85% del aporte de inversión al impuesto a las ganancias. Para ello deberían registrarse en un registro de instituciones de capital emprendedor, bla, 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 personas jurídicas, anotar a los interesados que aspiren a tener este tratamiento impositivo especial. O sea que vos vas a poder deducir, de hecho ya lo podés hacer con la sociedad de garantía recíproca. Lo que vos aportás como persona física a sociedad de garantía recíproca, lo podés deducir. Y lo que podrías hacer es que lo que aportes a emprendimientos, si te inscribís en el registro, lo puedas deducir también del impuesto a ganancias, seas persona jurídica o seas persona física. Una buena noticia que ojalá pueda tener el espacio para desarrollarse, ¿no? Exactamente, y yo creo que está haciendo una fuerte apuesta este gobierno al emprendedorista como generador de puestos de trabajo. Inclusive, da pena... Sí, pero el problema termina siendo, discúlpame que te interrumpa, pero termina siendo la parte impositiva, que el sistema, la parte impositiva y laboral, es decir, que el sistema te termina castigando, no obtenés el retorno sobre la inversión que deberías obtener, porque nosotros que analizamos muchos emprendimientos dentro de la universidad, la mayor parte de los planes de negocio en general no tienen en consideración los impuestos. Siempre se olvidan de los impuestos y terminan siendo uno de los principales componentes de costos dentro de la empresa. Sí, el componente casi por excelencia. Por otro lado, lo que vos decías del registro de emprendedores, digamos así para llamarlo fácil. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el registro de quienes invierten en emprendedores, ¿sí? Y otra cosa sería esto que me estás mencionando. Bueno, por otro lado, eso es un requisito que, digamos, todavía no está puesto, pero lo van a poner, es uno de los requisitos para acceder a los créditos para emprendedores. Por eso los bancos, hoy si la gente toma los títulos de las publicidades, van a ver que dice, tal banco presta hasta 16 millones de pesos. Para emprendedores hasta 260.000. Bajan mucho los requisitos para obtener un crédito para emprendedores, que es distinto que lo que necesita una empresa, digamos.
Que está bonificado en muchos casos estos créditos, los de valores más modestos, en el sentido de que si el emprendedor cumple con la normativa que pactó con el área pública, esto es en Ciudad de Buenos Aires, puede quedar exonerado de la obligación de devolver el crédito. Exacto. Con independencia de que sea exitoso o no su emprendimiento. Es decir, es muy fuerte la apuesta que hace el gobierno para los emprendedores y, como bien dice, da pena, si se le pudiera dar al emprendedor la certeza de que contratar algún empleado para su emprendimiento no le va a traer un grave perjuicio en el horizonte por absorber riesgos de eventuales demandas futuras, sería un muy buen dador de trabajo, porque cualquier emprendedor, que hay miles, genera 2 o 3 puestos de trabajo y además él mismo es el que se fabrica su propio puesto de trabajo. Creo que eso apuestan los gobiernos de todas partes del mundo, ¿no? Que vuelva el que se arriesga a empezar un negocio o el que se arriesga a empezar un negocio. También, digamos, esto para información general, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el área de lo que es Parque Patricio, donde está la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los grandes estudios empiezan a particionarse y llevan todo lo que es el desarrollo de software a Parque Patricio. ¿Por qué? Pues tiene exención de ingresos brutos. Claro, tiene exención de ingresos brutos y entonces, ¿qué hace? Los estudios de auditoría, que a su vez tienen alguna sesión, digamos, de software, lo parten, el estudio, dejan la parte de lo que es auditoría, que cualquier parte de cualquier barrio de la ciudad es lo mismo para pagar impuestos, pero reparten la parte de software y lo abren en otra empresa. Porque esa área está eximida. Está eximida de los ingresos brutos y tiene un área preferencial para obtener créditos. Sí, del Banco Ciudad, exactamente. Del Banco Ciudad. Entonces pagan una tasa muy barata y, por ejemplo, para los que son personas físicas, los créditos que dio el Banco Ciudad hace 10 años, que eran, suponete, vos debías tanta plata, pero la cuota era 800 pesos. ¿Cuánto es hoy la cuota por el mismo departamento que en definitiva adquirió algún mayor valor? También 800 pesos. Claro. Entonces esa es una zona promocionada de Parque Patricio, hoy favorecida por la llegada del subte línea H, ¿no? Claro, una obra. Entonces ahí tenés cómo se complementa, digamos, en términos más prácticos, cómo se complementan, ¿no?, los términos financieros y económicos, que los impuestos y los transportes van casi la menos impuestos, más transporte, más favoritismos para una zona. Es decir, que la ecuación es, en definitiva es esa, un poquito de menos impuestos y más transporte, porque si no pasa lo que hoy nos pasó a nosotros. Tenés muchos impuestos y un transporte no del todo eficiente, y te quedás atascados por temas políticos de corte de calles en el Congreso. Un tema no menor. Por otro lado, hay un tema en ámbito financiero que lo vemos después del corte, que se llama el Big Data para la sustentabilidad. Las organizaciones utilizan ese conocimiento para los negocios y de a poco también para prácticas responsables. Digamos también que los estudios tienen algunas ventajas cuando recurren a las pasantías. Entonces es lugar, impuestos, baja de costo, entrenar personal, que es un poco de hacer docencia, digamos, a nivel práctico. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami.
Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros. 4-325-1220. 4-325-1220. Hello? Cambió el programa porque ya somos 4, no 3. Bueno, puedo. Cuando las cosas están incompletas es raro. ¿Saludaron a Claudia que fue su cumpleaños la semana pasada? A Claudia le hemos mandado el regalo, le hemos hecho un depósito vía Bitcoin. Saludada, yo me olvidé el regalo. Sí, tenía todo. Le regalamos una décima de Bitcoin. Bueno, no es tan poquito, ojo, una décima de Bitcoin. Martín, te recibimos con una muy buena noticia del Bitcoin. Una décima de Bitcoin son $7.700. Y bueno, no era tan poquito. Son 13.000 pesos. El otro día estaban hablando de Bitcoin en una charla que estaba y ¿qué hice? Te fuiste. Me hice el Gil, me hice el que nunca supe nada de Bitcoin. Casi que expliqué, pero ¿cómo es bien la moneda? No podía decir que la vimos pasar. Bueno, y lo que hablaban era que nadie entendía cómo era realmente el negocio. Y lo único que llegué a decir fue, para mí lo maneja la mafia. Bueno, vos sé que hay revistas que te llegan, o magazine que te mandan por mail, ¿no? Sí. Todos los días, no voy a decir los nombres de los que te los mandan, casi todos están en la zona de Palermo, ubicados esa revista, la zona de Palermo Viejo. Exactamente, casi todos en esa zona. Y dice que las criptomonedas en los próximos años van a subir el 10.000%. Bien. El doctor Lapera se encoge de hombre pues dice, bueno, ¿será así? ¿No será? La gente dice tantas cosas. Sí, anda a chequear lo que decía la gente hace un año, a ver qué. Todo el mundo dice para adelante, pero nadie después mira para atrás. Bueno, te comento con dos cosas, te cierro con dos cosas lo que es el segmento económico. En primer lugar, hoy hay un muy lindo seminario que ya está teniendo lugar, así que si alguien está trabado por el tránsito en el microcentro y quiere pasar media hora escuchando un poco de un seminario hasta que pase toda esta vorágine, se llama Transformación Digital, ¿qué es y cómo se logra incorporar la innovación digital como valor dentro de la cultura organizacional? Dice, la transformación digital se integra por las nuevas oportunidades de negocios que surgen gracias a la aparición de tecnologías disruptivas. Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, movilidad, social business, impresoras 3D, robótica, etcétera. Transformación digital conectada directamente con los objetivos y estrategias empresariales por el licenciado Mario Esquerdo, que tiene un MBA en Harvard y licenciado en informática y una extensa carrera corporativa. A las 13 horas en Córdoba 374. Y el segundo, hay un artículo interesante en la sección de economía del domingo, donde se habla de Richard Thaler, el premio Nobel. Dice, el inversor necesita cuidarse de sí mismo. La mente puede jugar en contra del objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible. ¿Cuáles son los factores que influyen? Y acá dice, el problema, según Benjamin Graham, uno de los grandes escritores acerca de inversiones, el problema más grande del inversor, inclusive su peor enemigo, probablemente sea él mismo. ¿Porque tiene miedo? No, y por 5 factores a estar atento. Primero, exceso de confianza. ¿Qué es? La tendencia a sobrevalorar las capacidades propias en relación con el resto. Cuando dice yo soy un capo, gracias a mí mis inversiones van bar. El antídoto es resistir la tentación y no creer que los datos y la intuición propia son mejores que el resto. ¿Bien? Segundo, aversión a las pérdidas. El miedo a perder supera el placer de ganar. Puede generar permanencias en una inversión más tiempo que el ideal. O sea, cuando vos decís, mira, bajó y bueno, en algún momento va a subir. ¿Bien? No necesariamente es así. ¿Cuál es? Apegarse a reglas fijas. ¿Cuál es el antídoto? Apegarse a reglas fijas. Por ejemplo, si la acción pierde 15% de su valor, salirse. Reconocer la pérdida y salirse. ¿Sí? Tercer sesgo, disponibilidad cognitiva. ¿De qué se trata?
tomar decisiones sobre la base de información que es de fácil acceso. No la verdadera, sino la de fácil acceso. ¿Bien? ¿Cuál es el antídoto? No quedarse con la primera idea, consultar a fuentes neutrales. Claro, si vos lees siempre al mismo, efectivamente, exactamente, que tiene, entonces hay que consultar diferentes fuentes. Cuarto sesgo, confirmación. ¿Cuál es? La tendencia a fundamentar las opiniones con datos selectivos. ¿Sí? El inversor solo lee lo que valida su hipótesis. O sea, yo creo que tal acción va a subir, leo todo lo que me confirme eso, y lo que no me confirma eso lo desecho. ¿Bien? Entonces ese es un sesgo de confirmación. ¿Cuál es el antídoto? Tener la voluntad de buscar evidencia que vaya en contra de las creencias propias. Y el último, la justificación retrospectiva. El sesgo, ¿de qué se trata? Cuando alguien piensa, o cuando alguien dice, siempre supe que iba a pasar esto. Y esa es la explicación. ¿Viste? Como decir, yo lo sabía. Sí. I knew it. ¿Viste? Que I knew it. Yo lo sabía. ¿Sí? Sí. Y en realidad eso es porque está justificando de manera retrospectiva, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? Observar los comportamientos del pasado como si fueran el presente y sacar conclusiones. Es decir, irme al pasado, ver cómo era y a partir de eso poder sacar conclusiones sin mirar para el pasado. Porque ese sesgo es como cuando vos, ¿viste esos laberintos, esos juegos, esos laberintos que tenés que ir completando con el lápiz? Es que a veces la mejor forma de resolver eso es cuando vas de atrás para adelante. Empezás por el final y vas y hay un solo camino hacia adelante. Que cuando empezás de para adelante para atrás tenés muchos caminos. Eso es el sesgo de selección retrospectiva, cuando vos seleccionás todo lo de atrás que te justifica lo que te está sucediendo y no lo podés ver objetivamente a la luz de la información que existía en ese momento. Sí, sí. ¿No? Consejos, tome nota, doctor Corrado. Yo tomo nota. Muy buen aporte para cambiar la actitud de la mente, la actitud de la gente individual. Pero eso pasa en todos los ámbitos también. Sí, en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, con el casamiento pasa eso. Yo justo estaba pensando, ¿no? Y es el sesgo de la aversión a las pérdidas. El miedo a perder supera el placer de ganar. Dice, puedes generar permanencias en una inversión por más tiempo que el ideal. Y bueno, si vos ves el casamiento, hay veces que uno sabe que ese matrimonio ya terminó hace 4 años y sin embargo siguen juntos. ¿Sí? Los matrimonios dicen que duran 3 o 4 años más de lo que deberían haber durado. Independientemente de cuál sea la duración, ¿no? Como que nadie se divorcia en el momento que debería divorciarse, sino que se divorcia tiempo después. Por esa inercia, ¿no? Claro, bueno, es aceptar quizás una pérdida o una situación negativa compleja. Es que uno no quiere aceptar pérdidas, ese es el miedo que uno tiene a las pérdidas. Sucede, por ejemplo, cuando vas en las cajas de los supermercados, que empezás a ver cuál va más rápido, te pones y seguís viendo a ver si te pusiste en la que va más largo, más demorada, perdón, o en la que va más rápida. Sí, y nadie quiere perderse nada. Por eso yo siempre dije que el mejor argumento de ventas del mundo es hacerle sentir al otro que se está perdiendo de algo. Porque la gente compra cuando siente que está perdiéndose de algo. Claro, o se perdió una oferta, ¿no? Y salen todos corriendo con el tema de las ofertas. Es un caso serio. Por ejemplo, hay matrimonios y amigos que se pasan, tienen más tiempo, ¿no? que yo, por supuesto. Entonces empiezan a seleccionar. Si vas a tal supermercado, tenés esto 3x1, el otro, 4x2, pero vos si hicieras las cuentas finitas, o sea que te da lo mismo, o más o menos parecido. Con lo cual tampoco perdiste solamente podés hacer eso si tenés mucho tiempo ocioso. Claro, si tenés que trabajar, no pierdas tiempo en eso. Aparte te ahorraste toda la plata de las promociones y la empataste cuando agarraste el salamín y el queso que dejaban ahí. Claro. En esas cosas del medio que uno se tienta. Tenés que ser muy disciplinado para llegar más rápido a tu casa. ¿no? Y tenés que ser muy disciplinado para hacer eso. No puedes solamente comprar la oferta. Tenés que tener una disciplina mental casi imposible de que vos no te tientes con algo. Hablando de disciplina, hoy me llegó por esos videos que la puntualidad es un tema de disciplina, respeto y organización, el tema de la puntualidad. ¿Sí? Más allá de los problemas que uno puede tener con el tráfico, etcétera, pero el tema de la puntualidad. Y hay un desapego en Argentina en relación a la puntualidad, es decir, que no siempre se respeta el tiempo ajeno. Sí, bueno, ese desapego, te digo que es característico en general de Latinoamérica, me comentaban. No, vos en Alemania no llegues a una reunión tarde porque te tiraron con el micrófono. Pero aparte quedás mal, es decir, pero además mal. Es como una suerte de abusar del tiempo, porque en definitiva vos decís, si voy a estar a las 16 horas, si llegás 16:05, llegaste tarde. No es que llegás en horario, llegaste tarde. Y si por algún tipo de motivo tenés la mala suerte que te agarra el tráfico, te agarra esto, te agarra lo otro, llamá, avisá, ¿qué te cuesta? Claro, tenés que avisar. Siempre es un tema de respeto por el otro. ¿Sabés quién empezaron a disciplinar con respecto a los horarios y llegar, digamos, justo en punto
no, mejor dicho, 5 minutos antes, fue cuando empezó el gran auge, cuando nosotros éramos muy chiquitos, Malano y yo jugábamos a la bolita. O sea, no es del siglo pasado, es del otro siglo. Sí, del otro siglo. Fue cuando empezaron a aparecer los lugares donde se enseñaban idiomas. Francés e inglés eran los idiomas tradicionales. Entonces no llegaras tarde a una clase ni de Pepe porque te dejaban afuera. Entonces eso empezó a disciplinar. Después hubo muchos otros temas que fueron acostumbrándote a llegar temprano. Mi profesor de inglés me decía, siempre llega 5 minutos antes. Un profesor que tenía gran paciencia conmigo, ¿no? Pero además hay un refrán histórico, vos lo debes conocer, que es la puntualidad es cortesía de reyes, dicen, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en la década del 60 y principio del 70... ¿Cuándo cambió eso? Ustedes que tienen como 100 años cada uno, ¿cuándo cambió eso? Tenemos 100. La verdad que tenemos. Se fue relajando a través de excusas, en definitiva, porque el tránsito es tan solo una excusa. En general, todos sabemos que es complejo, tendríamos que salir media hora antes. Nadie lo hace. Pero no tenés tiempo, porque si salís media hora antes a todos lados, te pasaste viajando de todos lados. Tenés una reunión por día o 2 por día, ¿no? Es un tema también de operativo, fáctico, ¿no? Bueno, esos son los grandes temas que aparecen. Después cuando empecé a hacer medios, me di cuenta que también tenía que llegar justo a horario. Que el programa no empieza al horario que yo quiero, empieza al horario que tenés fijado. Es uno de los grandes temas que tienen. Y cuando das clases, por supuesto, vos tenés que llegar a horario. Es una falta de respeto hacia la gente que está esperando tu clase o lo que fuese, o que le tomes examen, llegar tarde, porque le causaste, digamos, el que está esperando para dar examen, le causaste más temor del que le tenés que generar. Sí, un desgaste de adrenalina irrecuperable. Por supuesto, medio minuto de música y la conexión nos viene en bárbaro. Vamos, estamos terminando. Vení, Claudia, vení, que está Alberto Calogero, que es del Casal de Cataluña y te quiere saludar por tu cumpleaños también. Es una sorpresa que tenemos para vos porque fue tu cumpleaños. Alberto, bienvenido a Café, Finanzas y Reflexiones. Acá está Claudia, que te está escuchando para que le digas feliz cumpleaños y quizás sea la primera vez que habla al aire en el programa. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, mi estimada Claudia, feliz cumpleaños y saludos a todos ahí en la mesa. ¿Qué le regalarías a Claudia, que te está escuchando? Y bueno, estoy acá en Mar del Plata, así que puede ser desde alfajores hasta collares, carteras, vestidos, lo que pida. Te puedo la venta telefónica. Muy bien. Collares, carteras, vestidos, ¿qué elegís? En un shopping, sí. En Los Gallegos está, todo ¿no? es bien recibido. ¿Te puedo pedir algo? Paseo al Trey. ¿Te puedo pedir algo, por favor, para nuestra cumpleañera? ¿Le puedo decir feliz cumpleaños en catalán? Feliz cumpleaños en catalán. Bueno, se puede hablar de un parabéns, porque también hay palabras. Muy bien. Parabéns. Muy bien. No sé si sabe muy bien cómo se dice. Parabéns. Parabéns. Bueno, Alberto, Parabéns. Muy bien. Gracias por atendernos. La idea es hablar un poquito de esto que pasó y del intento de independencia, o si vos considerás, estando tan cerca de la gente de Barcelona, que es una real independencia. Bueno, sí, yo tengo familia allá, estoy muy preocupado, hay un paro general hoy, hay 30 piquetes, que nosotros sabemos lo que son los piquetes, lo molesto que es para la gente que no... Muchos cortes, ¿no? Bueno, ¿cómo? Hicieron muchos cortes. Sí, no, la situación va a estar así continuamente, por lo menos hasta el 21 de diciembre, y después veremos, porque según las encuestas va a seguir ganando en estas elecciones si no hay ningún tipo de
de fraude o lo que sea, o irregularidades, quise decir, va a ganar otra vez el independentismo porque tiene una diferencia hasta hoy de 6 puntos, así que a pesar de que dicen las malas lenguas, no sé si malas lenguas son o reales, sí, que van a traer gente, bueno, como estamos acostumbrados aquí también, ¿no? En trenes gratis de distintas localidades, gente que no puede votar porque está viviendo en otro lado, claro, pero parece que van a votar, y no sé si también habrá algún representante de algún cementerio. Claro. Esto es una lucha finish. Claro. Sí, vos estimás que es una lucha de contenido político que un poco le quiere poner digamos, un límite final a este tema del independentismo, o porque se concrete o porque no se discuta más. Totalmente. Los catalanes españolistas, como dicen, son los catalanes que no son de sangre catalana, son de Andalucía, de Galicia, de un montón de lados, que han venido a buscar trabajo, por supuesto, un mejor pasar y todo eso, y que ahora están en la cómoda, entonces viva España. Pero eso es un poco, a mi entender, lo que no se tuvo mucho en contra, porque pensaron que esa gente iba a ser agradecida, iba a tratar de que se produjera la famosa independencia, que todo lo que se está diciendo, de que va a ser el terror, de que va a ser la miseria y todo eso es envidia y es decir algo por decir, porque Cataluña sería otra cosa, siendo independiente, tendría un pasar pero buenísimo. Ese es el problema. Lo que pasa que va a dejar de aportar en España y bueno, y más de uno se va a sentir en la obligación de trabajar, ¿no es cierto? O comunidades que no trabajan nada, que solamente viven de lo que hacen otros lugares, ¿no? Como también Bilbao y otras zonas, no todas las zonas son iguales. Efectivamente. Hay algo que digamos que fogonea, que retroalimenta la actitud independentista, me da la impresión desde afuera, y es que el hecho de que Cataluña vive como un agravio la circunstancia de importantes aportes y cuando otras áreas de España no lo realizan, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto es correcta la percepción que tenemos en Argentina de eso? Como que sí, bueno, sí, en esa sí. Lo que pasa es que se está filtrando mucha información, sí, o también se busca periodistas que son de la caverna, como se dice, entonces totalmente distintas son las cosas que dicen a la realidad. Eso es lo que algunos periodistas argentinos también han tenido problemas con cartas de protesta, digamos, porque si yo voy a hablar de un River Boca, pues y soy periodista, tengo que estar en el medio, no puedo llamar a todos los periodistas de Boca porque lógicamente lo van a hacer pomada a River, tengo que llamar a periodistas de River también para que tengan la posibilidad de decir lo que sienten y cómo fue el partido. Si llamo solamente a los de Boca, pues vamos a hacer todos, la opinión va a ser exclusivamente boquense. Sí, claro. Y eso es lo que han hecho muchos, por eso las cartas que han recibido de colectividades catalanas en la Argentina, sí, aquí, que solamente pedían que fueran periodistas imparciales y que digan la verdad. Correcto. Acá nosotros, en realidad, desde la Argentina, los argentinos, digamos, mayoritariamente o somos hijos de italianos o somos hijos de españoles o a veces hijos de ambos, ¿no es cierto? Sí. O nietos de ambos. Hay una visión indudablemente, digamos, denominémosla romántica, de que nos gusta. Para nosotros Cataluña es España y España es Cataluña, todo es España. Situación que en la práctica, cuando uno se aproxima y pone la lente del fotógrafo, hay diferencias sustanciales y esto no es así, ¿no es cierto? Nos cuesta aceptar la idea de que Cataluña se vaya de España. Bueno, ¿y qué pasará a hacer? Es un poco la sensación que hay aquí. La debieron haber cuidado, es como un matrimonio, cuando la mujer está haciendo la valija, querido, llegaste tarde, se te va la mujer. Eso tenés que haberlo hecho antes. Ahora se están dando cuenta y ahora es tarde, el catalán está harto de esta situación, harto está. Y encima con violencia, cosa que para nada las manifestaciones
que hubieron de protesta y todo. Hoy no hay ningún problema, están todos sentados. Por ejemplo, estoy viendo fotos de la estación San, que es como si fuera, bueno, Constitución o Retiro, sentados en las vías, pero no hay agresiones, no hay quema de negocios, no hay nada, ni quema de vagones, ni nada. Y bueno, y seguramente dentro de un rato vendrá la Guardia Civil esta y bueno, empezará con palos y todo eso, porque lógicamente los trenes están demorados y bueno, está bien, es un paro general que tienen que aceptar también la posibilidad de que haya las huelgas están reglamentadas, ¿verdad? En todo el mundo. Reglamentadas y, digamos, esquematizadas, por decir de alguna manera. ¿Vos creés que no hay dentro de una posición digamos, como si fuera de autocontrol, de autogobierno, la posibilidad de evitar en la sensación que tienen los catalanes la independencia? Las autonomías ya no son suficientes, ¿crees vos? No, para nada. Bueno, por eso estamos hablando de una constitución que ya está demasiado añeja para lo que es el siglo XXI. Entonces, bueno, ese sería uno de los pasos a rever con celeridad. Yo creo que hasta el 21 la cosa va a seguir en este momento. Después del 21 veremos qué pasa si gana otra vez el independentismo ahí. Bueno, yo les puedo decir que el 11 de diciembre voy a estar ya instalado en Barcelona, así que puedo estar en contacto con ustedes y hacerle un panorama, o hasta hacerle hablar a alguna persona que esté más compenetrada que yo, que esto no toca, por lo menos por ahora no toca el Barcelona, ¿no? Porque esa es la otra pregunta. Claro. ¿Qué va a hacer el Barcelona? Como el otro día se hablaba en un programa, y yo mandé un comentario porque decía, pero no puede ser que el Barcelona no va a jugar todo el año contra el Girona y el Español. Entonces yo le mandé un comentario diciendo, no, está la Liga Catalana que tiene más de 40 equipos, así que el Barcelona no va a dejar de jugar. Aparte ya tiene invitación de la Liga Francesa y de la Liga Rusa, que no va a pasar nada en la parte deportiva, por lo menos en los próximos años. Yo pienso como vos, creo que no, que deportivamente va a ser un puente de plata que va a pasar por arriba de este acontecimiento, digamos, político y social, ¿no? Pero es una papa caliente para un gobierno que encima está vapuleado por todos lados, tiene una historia, una trayectoria que no es un gobierno firme, que pudo haber negociado con tiempo, con seriedad y todo eso. Al contrario, los castigó hasta que los catalanes dijeron basta. Pero no por eso es un gobierno, como dicen, populista, de izquierda y esto y aquello, porque hay gente re normal y centrada y profesionales y científicos que son independentistas, así que no es un tema. Está bien, acá también hemos tenido científicos y qué sé yo, que también aportaban a ciertos partidos, eso tampoco hace a una tendencia, ¿verdad? Sí, no, indudablemente, pero te vamos a convocar para que nos informes cuando estés allí, vos confirmando que estás, un poco la nota de la Cataluña Viva previa a la elección, como para que también aquí en la Argentina la información que llegue sea una información ponderada, ¿no? Va a ser un gusto colaborar con ustedes, colaborar con Claudia, a quien aprecio mucho, y va a ser un gusto comentarle en el lugar lo que estoy viendo, y también si acercamos alguna persona importante para la audiencia de ustedes. Va a ser un gusto hacerlo. Bueno, muchas gracias por la nota, te agradecemos el parabéns y nos encontramos contigo en la próxima nota. Gracias. Cómo no, muchas gracias a ustedes, que pasen bien, hasta luego.
Bueno, últimos 4 minutos de Café, Finanzas y Reflexiones. Hablábamos con Alberto Calogero, que es del Casal de Cataluña, que cuando tengan tiempo vayan ahí a San Telmo, que hacen muy lindos eventos, y es como estar en la Rambla de Barcelona. Todo suyo los últimos 4. Bueno, perfecto. Les quiero hacer 2 comentarios de fútbol. Primero, este fin de semana no hay fútbol. Segundo, no van a decir nada de lo que pasó con River Lanús. Nada, no se va a hablar acá. ¿Y vive Boca? Y después, estoy yendo por orden. Lanús me suena. Lanús es un equipo que les revivió el mote de gallinas. Después, el domingo, otra vez. Bien. Te voy a hacer Boca le ganó bien. Lanús lo humilló. Te voy a hacer una aclaración. En la final que jugó River en Chile, allá por el 66, sí, contra Peñarol, le pasó exactamente lo mismo. Ganaba 2-0, ¿sí? Y Peñarol le hizo 4. Pero esa no era la época que le decían gallina. Bueno, Eso fue previo. No, estaban en esos famosos 18 años que no salía campeón. Ah, ¿fue parte de esos 18 años? Ah, entonces también fue parte del mito. Fue parte del mito. Una leyenda. Una leyenda. Pero mi pregunta es... Y los 4 goles se lo hicieron a Carrizo, no a Luz. Crack. Claro. Pero una pregunta, ¿por qué le pusieron el mote de gallina? Porque no llegaba. No, está bien, pero la gallina no está asociada con alguien que está por conseguir algo y se cae. No, y según mi madre, la gallina es un animal desprestigiado, pero ella me decía siempre, es muy inteligente la gallina. Y tenía unas 30 anécdotas de comportamientos inteligentes de la gallina. Era fanática de la gallina. Sí, era fanática de la gallina. Por eso digo, no le dijeron, no sé, entiendo la de tortuga cuando sos lento, pero... gallina, porque te quedaste ahí, no sé. No, bueno, hubo un campeonato que lo perdió porque jugaron San Lorenzo, jugaba con Independiente. Y los jugadores de San Lorenzo se sentaron en la cancha a raíz de la cancha. Palo. No. A raíz de los golpes que recibían de los jugadores de Independiente, se sentaron en la cancha y se hicieron un gol en contra. Buscalo, creo que perdió 9-1 San Lorenzo. Bien. Y le impidió a River salir campeón. Pero San Lorenzo había salido a ganar el partido con una rivalidad tradicional contra Independiente y se lo estaba ganando. Para ganarle 9-1. No, San Lorenzo le estaba ganando el partido en juego y en goles a Independiente. No, está bien, lo que digo no era para perderlo 9-1. No, porque ellos se sentaban en la cancha y después porque se daban vuelta y le pateaban a su arquero y el arquero la dejaba pasar. En señal de protesta fue. Hoy sería imposible que pase eso. Y no lo sancionaron, no sé si lo sancionaron. Hoy de última vos trajiste esta anécdota porque vienen los muchachos de Al Rojo Vivo. Sí. Ahí se dejamos Al Rojo Vivo el tema. Te lo dejamos picando ahí. Bueno, pero este domingo, si no me equivoco es el domingo. Después perdimos con Boca también, hay que reconocerlo. Pero tiene la última chance, porque este domingo no hay fútbol. No hay fútbol para que River se rehaga. No, porque juega la selección contra Rusia y además juega River por la semifinal de la Copa Argentina contra Morón. ¿Con Morón? ¿Dónde juega? En Mendoza, me parece. Menos mal, porque así no lo televisan. no llega la onda. No. Caucha, la onda. No, Copa Disculpame, no le tenés confianza. Cancha neutral. Pero de repente un partido que era de copita es lo que le puede salvar el año. Porque aparte, miren este dato que se habla poco, pero si River gana la Copa Argentina, juega en febrero contra Boca. Porque juegan para ver quién es el supercampeón, el campeón del torneo contra el campeón de la Copa Argentina. O sea, River podría tener una revancha en febrero. Podría tener una oportunidad inesperada. Siempre y cuando le gane a Morón. Inesperada. Y si no le gana a Morón sería un golpe muy duro para River. Yeah. Y ahí estaremos todos festejando con Morón. El gallito es de cuidado. El gallito ya le ganó a San Lorenzo, no es que llegó así, No. la pueden creer igual. No es fácil. Vos viste cómo se comporta el gallo en el gallinero. El gallo con la gallina, no sé qué pasa. Está regalado. Los títulos de Olé y de Clarín ya las tienen armadas. Bueno, como estamos a las 14, dejamos el micrófono calentito a los chicos de Al Rojo Vivo. Nos vamos, gracias. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.